¿Cuáles crees que van a ser las habilidades que más se van a demandar en ese futuro, incluso más allá de Cabify? Yo creo que el trabajo de la marca personal de cada uno es algo que hay veces que a lo mejor a priori no te planteas, ¿no? Y te puede abrir muchas puertas a nivel profesional, a nivel personal también, porque mediante esa gestión de tu marca personal al final tú desarrollas una serie de habilidades que te pueden servir en el trabajo. También en este modelo híbrido que cuando estás en remoto, el saber comunicarte y saber escribir lo que quieres decir, ¿no? Y que a la otra persona le llegue adecuadamente, eso es súper importante. Muy buenas, bienvenidos una vez más a Dale Play al Digital. Estamos hoy aquí hablando de algo que me apasiona, que es el mundo de la tecnología. Ya sabéis que en SoftTweet ayudamos mucho a las empresas a encontrar tecnología, a encontrar software. Pues hoy vamos a hablar de tecnología, pero también vamos a hablar de la otra ecuación, otra parte de la ecuación que para mí es fundamental, que es el talento. Y sobre todo, cómo llegar al talento, cómo encontrarle, también cómo fidelizarle de alguna forma. Es decir, qué es lo que te va a requerir el talento, cómo podemos ayudar al talento a que se pueda seguir desarrollando. Y para ello traigo con todos vosotros a alguien que está en una empresa que seguramente todo el mundo conozca, que seguramente para desplazaros de un lugar a otro en España estéis utilizando la aplicación donde trabaja esta persona, que se llama Cabify, y dentro de esta empresa específicamente alguien especialista en la adquisición de talento tecnológico y algo que nos va a explicar muy a fondo, que es el employer branding. Así que Alejandro Mariana, por favor, preséntate mejor de lo que te he presentado yo. Perfecto. Nada, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado. Y nada, una pequeña presentación así de mí. Bueno, pues yo de carrera soy psicólogo. Estuve un tiempo en la parte de clínica, pero ya llevo como unos 3 años en recursos humanos, en selección de personal, sobre todo en procesos técnicos de perfiles tecnológicos. Y nada, como bien has dicho, pues llevo ya un año aquí en Cabify. Pues bueno, ayudando a incorporar talento en toda la parte de tecnología, pues tanto de ingeniería como de data y también perfiles pues de engineering manager y de gestión de equipos. Y bueno, pues aquí estoy trabajando en ello y nada, pues es un tema que me apasiona, así que encantado de estar aquí. Lo primero de todo, vamos a poner en contexto. Ahora mismo, ¿cuánta gente hay trabajando en el área técnica de Cabify, más o menos? Pues ahora seremos en tecnología y producto, porque mezclamos no solo esta ingeniería, sino que está también data y toda la parte de producto, pues diseño y demás. Serán como unos 400, 500 o por ahí, porque bueno, los números van creciendo, pero por ahí. Y una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace cuando estamos hablando de empresas que tienen a más de 400 personas trabajando en algo tecnológico, y es ¿cómo se llega a captar a tanta gente? Es decir, ¿de dónde, cómo lo localizáis, cómo trabajáis este proceso? Vale, genial. Pues por un lado, más a nivel de empresa, hay una estrategia, ¿no? Desde el equipo de comunicación y de marketing de esa parte de employer branding, ¿no? De marca empleadora, pues en los diferentes canales en los que estamos, pues ya sea LinkedIn, Instagram, TikTok, también nos estamos metiendo por ahí. Entonces, pues bueno, para ir haciendo marca por ahí. Y luego más a nivel aterrizado, digamos, de lo que es mi día a día, pues bueno, intento buscar talento pues principalmente en LinkedIn, pero también en otras fuentes, pues por ejemplo GitHub o eventos a los que podamos asistir, ¿no? Tanto que hagamos nosotros de host aquí Cabify y vienen empresas a dar sus charlas, como nosotros que vamos a diferentes eventos que se van haciendo por toda España, y bueno, pues vamos con nuestro stand, ponemos ahí el stand y contamos pues bueno, sobre Cabify a la gente que esté interesada. Qué bueno. ¿Y qué os encontráis? ¿Qué es lo que buscáis realmente? Es decir, al final entiendo que busquéis un perfil específico, pero ese perfil luego habrá que desglosarlo en diferentes talentos o habilidades. ¿Qué es lo que más estáis demandando actualmente? Pues al final lo que se busca aquí es un match tanto a nivel técnico como a nivel de fit cultural, ¿no? Al final que haya match con la empresa a nivel de principios. Nosotros tenemos una serie de principios aquí que son como comportamientos esperados, digamos, de todos los que estamos aquí dentro. Entonces, durante el proceso de evaluación se pone el mismo peso o se hace el mismo hincapié en la evaluación de la parte, tanto de la parte técnica, que se hace mediante una prueba técnica o un business case en función de la posición, como de la parte de fit cultural, que bueno, pues se hace una entrevista por principios y se identifica mediante evidencias, preguntando a la persona sobre situaciones reales que haya vivido en su trayectoria, si pues puede encajar al final con el fit cultural que tenemos aquí, ¿no? A nivel técnico te diría que pues al final buscamos alguien que le guste trabajar en producto, que tenga esa mentalidad de ownership, ¿no? De lo que es toda su tarea del día a día, tema de buenas prácticas, ¿no? Que vaya un poco más allá de lo que es picar código, pues principios SOLID, TDD, testing, que se preocupe de que el trabajo esté bien hecho, ¿no? Y luego a nivel de fit cultural, pues bueno, al final alguien
que le guste la tecnología, que sea, pues que le guste trabajar en equipo, que no sea alguien con aires de prepotencia, ¿no? Que sea, uno de nuestros valores es Be Humble and Kind, que es, pues bueno, pues que ser amable y ser humilde. Y bueno, pues es un poco a grandes rasgos. Luego todo se desglosa, pero bueno, a grandes rasgos sería algo así. Una vez que captáis al talento, es que me has dicho cosas muy interesantes como el tema de la prepotencia, son cuestiones más habilidades blandas, entiendo, a nivel de psicología, pero claro, luego hay que gestionar un equipo de más de 400 personas, entonces entiendo que ahí es donde entra mucho más de forma mucho más seria, quizás las habilidades blandas. ¿Cómo gestionáis un equipo de 500 personas trabajando sobre producto o sobre data en este caso? Ujú. Pues bueno, al final aquí hay toda alguna estructura, ¿no? Una jerarquía. Al final pues tenemos un CTO, un VP de ingeniería, un head de ingeniería, y luego todo eso al final va escalando, y desde People, por ejemplo, que es mi departamento, es al que yo pertenezco, pues bueno, hay todo un trabajo continuo, tanto desde People Business Partners, que son las personas que están en contacto con los trabajadores y identifican pues ciertas situaciones o necesidades que puedan tener más a nivel pues del día a día, ¿no? O bloqueos que puedan tener. Luego también desde toda la parte de desarrollo se identifica qué necesidades formativas pueden tener los empleados pues a la hora de desarrollarse dentro de la empresa. Y bueno, pues al final todo ese compendio de personas que estamos ahí, pues hacemos lo que podemos, y creo que lo hacemos bien pues a la hora de gestionar todas esas personas trabajando, ¿no? Y luego pues va escalando a nivel de managers, pues para que el trabajo salga adelante. ¿Y qué problemáticas os encontráis normalmente en un equipo de, como has dicho tú, de gente? Porque al final, por mucho que nos empeñemos, no es la tecnología, son las personas que hay detrás. ¿Qué problemas os encontráis? ¿Hay burnout? ¿Hay gente quemada? Entiendo que es algo normal. Nosotros lo estamos viendo en muchísimas empresas constantemente. ¿Cuáles son esas problemáticas? Ujú. Sí, puede haber temas de burnout, aunque intentamos prevenirlo al máximo para que no llegue el punto de que la persona, ¿no?, esté quemada y se quiera ir. También mucho de más como a nivel personal de plan de carrera, ¿no? De, oye, quiero crecer aquí, necesito saber, pues bueno, hacia dónde me puedo dirigir, qué paths tengo. Aquí, al final aquí tenemos dos career paths, digamos, diferenciados de individual contributor y de manager. Entonces, en función del punto en el que esté la persona, pues identifican qué necesidades formativas puede tener o qué le falta también a nivel de soft skills para llegar a ese punto. Y bueno, digamos que es como el principal problema o noticia o situación que nos traen es, oye, quiero crecer aquí dentro, ¿cómo lo puedo hacer?, ¿no? Y es ahí donde entra todo el departamento de People, pues para ayudarles a orientarles en ese camino. Es decir, tenéis programas de crecimiento dentro de la empresa. Antes de que la Eso gente es. se os vaya, preferís promocionarlo, entiendo. Eso es, sí, 100%. Al final, aquí lo que hacemos es pues intentar siempre, desde a nivel de recruiting de primer punto, ¿no? De, oye, contacto con la persona, primer mensaje en LinkedIn, no sabe ni quién soy. Desde ese punto lo que tenemos es una visión a largo plazo del talento. Entonces, lo que queremos es gente que si quiere incorporar aquí, porque le gusta el producto, le gusta la tecnología, las cosas que puede hacer aquí dentro, pero también que tenga esa visión de, oye, quiero un proyecto con impacto y que me pueda quedar a largo plazo, ¿no? Aquí no buscamos como alguien que esté unos meses y se vaya, sino alguien que pueda crecer con nosotros al final. ¿Nos puedes explicar? Porque hay un momento en el LinkedIn, en tu perfil, que hablas de employer branding. Nosotros conocemos, de hecho, ya hemos hablado con otros expertos sobre el employer branding. ¿Cómo concebís el employer branding dentro de Cabify, por ejemplo? Uh-huh. Pues nosotros al final lo concebimos como una herramienta más, ¿no?, dentro de nuestra estrategia de adquisición de talento, de manera que podamos transmitir a las personas que están fuera los beneficios de trabajar dentro de Cabify, ya no del trabajo en sí como tal, que también, ¿no?, a nivel de retos, proyectos y cosas que podemos seguir a nivel de tecnología, sino también a nivel de vida en Cabify, por así decirlo, ¿no? Pues eventos que podemos hacer, cosas diferenciales nuestras, por ejemplo el Recharge Day, que no sé si lo conocerá mucha gente o lo habrán oído hablar de ello. Es un beneficio que tenemos, que es que el tercer viernes de cada mes es libre. Entonces, pues bueno, hay gente que comparte, oye, pues hoy Recharge Day de Cabify, me voy a hacer senderismo, por ejemplo. Pues bueno, ese tipo de cosas que son diferenciales dentro de Cabify y que pueden hacer que una persona que está fuera diga, oye, pues yo también quiero vivir eso, también quiero ese tipo de beneficios o ese tipo de eventos. Un poco también va súper alineado con la cultura de la empresa, ¿no? Claro. Vosotros cuidáis, ahí ahora en recursos humanos se habla mucho de varios procesos muy normales. Uno de ellos es el onboarding, es decir, cuando alguien aterriza dentro de la empresa, el trabajar todo este proceso. Otro es el reboarding, es decir, cuando alguien va de un puesto a otro, cómo canalizar toda esa información. Y luego hay un último proceso del que nos habla todo el mundo, que es el offboarding, es decir, vale, alguien que por mil circunstancias se va de la empresa. ¿Este trabajo es importante dentro de la empresa?
Ujú. Sí, al final nosotros identificamos, o tenemos identificados todos esos puntos, ¿no? Del ciclo de vida del empleado al final dentro de la empresa, desde que se incorpora el onboarding, pues que tenga una buena acogida, que tenga la información necesaria, que tenga los puntos de contacto que debe tener, ¿no? Para no sentirse perdido al final en esos momentos que todos estamos nerviosos al llegar a un nuevo sitio. Luego también abogamos mucho por el movimiento interno, ¿no? Que decías tú de reboarding. Al final, cuando alguien quiere moverse dentro de Cabify, pues hay como una mentalidad abierta en ese sentido de, oye, incluso aunque sea a un movimiento totalmente opuesto, yo me puedo ir a ser desarrollador, me hago un bootcamp y si hay alguna posición abierta dentro de Cabify podría hacerlo, se ha dado el caso. Entonces también todo ese proceso está muy bien mapeado y se intenta hacer pues lo más fácil posible y también lo más justo posible, ¿no? De cara a ese proceso de movimiento interno. Y luego, en cuanto a la parte de salida, pues se hace una entrevista de salida y se intenta identificar, oye, qué es lo que ha pasado aquí, qué hemos podido hacer mejor, qué te ha faltado, ¿no? De cara a esta salida. Hay veces que a lo mejor está en el control de la empresa, pues haber hecho mejor ciertas cosas, y hay veces que es por circunstancias externas que no se puede hacer nada, y bueno, pues al final también forma parte del ciclo de vida, ¿no? De las personas dentro de las organizaciones. Claro, tenemos que normalizar que la gente se va, se cambia de trabajo y estamos en ese momento. Eso Alejandro, tú que además eres apasionado del tema del talento, hay una pregunta que me gustaría hacerte más allá de Cabify, sino en realidad a nivel del futuro del trabajo. ¿Cómo ves, hacia dónde ves que se está orientando el futuro del trabajo y más en particular en la parte tecnológica? Porque creo que ahora nos ha venido toda una revolución con el tema de la inteligencia artificial y demás. ¿Cómo ves que se está moviendo este mundo actualmente? Pues a nivel de lo que es modelos de trabajo como tal, ¿no? O modalidades, hay una clara tendencia del mercado hacia el modelo híbrido y bueno, pues al final se está viendo que todo tira para ahí y sí que es verdad que quedarán remanentes, yo creo, de trabajo remoto, pues a lo mejor en alguna empresa más de Estados Unidos o cosas así que sí que lo ofrezcan, pero en general la tendencia es hacia el modelo híbrido. Y luego a nivel de, pues como tú decías, ¿no? Del impacto de la inteligencia artificial, por ejemplo, que ha sido como el último gran boom, ¿no? Dentro del sector, creo que al final aquí no va a hacer desaparecer empleos como tal, sino que desde mi punto de vista lo que va a hacer es que desarrolladores o trabajadores que ya son buenos, que puedan ser mejores porque les permite tener esa productividad, ¿no? Es verdad que tienes que saber también utilizar la inteligencia artificial, ¿no? O ChatGPT, por ejemplo, que es la más conocida, tienes que saber cómo preguntarle. Pero si tienes un profesional que es bueno en lo suyo y además se desarrolla por ese lado, ¿no? De saber preguntar, saber hacer esos prompts a ChatGPT, pues al final su productividad se dispara. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? No tanto por la destrucción del mundo, sino por una mejora en la productividad. No, por supuesto. Me has comentado que entiendes, yo también coincido totalmente contigo, que el modelo híbrido es el que más está demandado. ¿Cuál consideras que son las ventajas, ¿no? Del híbrido frente quizás al remoto, que es el que por obligación tuvimos que hacer durante el periodo de pandemia? Yo creo que al final que he vivido también las dos modalidades de trabajo, el modelo híbrido en cuanto a ventajas tiene pues principalmente el contacto con la gente, ¿no? Al final, aunque sea 2 o 3 días a la semana, tienes ese contacto con gente de tu equipo, de diferentes equipos, las situaciones se pueden solucionar más rápido a lo mejor cuando estás en la oficina, porque es levantarte e ir a un compañero que a lo mejor si estás en remoto escribes un Slack y puede que te contesten al minuto, pero a lo mejor a la hora, ¿sabes? Porque no sabes lo que está haciendo la otra persona. Y esa sería, yo creo, la ventaja principal. Es verdad que el remoto tiene pues esa comodidad a nivel de conciliación. Es verdad que tiene un punto importante porque sobre todo si vives lejos, pues al final el tiempo que tardas en el trayecto pues es algo que te quitas. Pero sí que yo que estuve un año entero trabajando en remoto, noté que me faltaba como ese contacto humano, ¿no? Al final estás hablando todo el rato con una pantalla en el mismo entorno de trabajo, y puede ser un poco, o sea, puede tender más hacia el burnout que a lo mejor un modelo híbrido en el que vas cambiando de entorno, tienes un día en casa, lo puedes elegir y demás, y luego el día de la oficina pues hablas con la gente y bueno, tienes más ese contacto incluso a nivel informal, ¿no? De comer en la oficina y demás. Claro. Y a nivel de si hablamos del futuro del trabajo, como hemos estado hablando en las últimas preguntas, ¿cuáles crees que van a ser las habilidades que más se van a demandar en ese futuro? Porque os he preguntado cuáles son las que estéis trabajando ahora, pero hacia el futuro, si miramos hacia el futuro, incluso más allá de Cabify, si toda la gente que está escuchando esto, que al final son profesionales, ¿qué crees que tendrían que potenciar dentro de sus habilidades? Pues aquí igual estoy un poco sesgado por lo que he vivido yo durante este año, pero yo creo que el trabajo de la marca personal de cada uno
es algo que hay veces que a lo mejor a priori no te planteas, ¿no? Y te puede abrir muchas puertas a nivel profesional, a nivel personal también, porque mediante esa gestión de tu marca personal al final tú desarrollas una serie de habilidades que te pueden servir en el trabajo, pues comunicación, ventas, escritura. Al final también en este modelo híbrido que cuando estás en remoto, el saber comunicarte y saber escribir lo que quieres decir, ¿no? Y que a la otra persona le llegue adecuadamente, eso es súper importante. Entonces yo creo que la parte de gestión de marca personal va a cobrar mucho impacto, porque cada vez hay más gente en el mercado y cada vez es más importante esa diferenciación para, bueno, pues al final llegar a la posición que tú quieres o destacar de la forma que tú consideres, ¿no? Posicionándote en algún nicho o como referente de alguna área. ¿Y cómo gestionáis, cómo crees que se puede gestionar en empresas de este calado y de este tamaño la evaluación del desempeño? Porque entiendo que estés mezclando a perfiles de muchos tipos. Entonces, ¿existe alguna forma de gestionarlo, de hacer un procedimiento de esto? Uh-huh. Aquí lo que tenemos, por ejemplo, es una performance review, ¿no? Que se hace al final con levantamiento de pares se llama, que al final tú tienes una evaluación tanto por gente superior, en plan responsables tuyos como compañeros, y se hace ahí como una recogida de evidencias, ¿no? De la persona, tanto de feedback constructivo como de feedback positivo, y a partir de ahí con eso se hace una detección de necesidades formativas y se ve en qué punto está cada persona, ya sea en el perfil que esté, el área que sea, y con eso pues se dice, oye, tú estás en este punto, creemos que necesitas a lo mejor formarte en esta habilidad para llegar a este punto, que es el que consideramos que en el que tienes que estar, o a lo mejor por tus objetivos a nivel de carrera dentro de la empresa es a lo que quieres llegar, ¿no? Entonces, pues bueno, es como todo un compendio de, vale, estás en este punto, vamos a ver cómo podemos llevarte hasta ese punto para que sigas creciendo con nosotros. Muy interesante esto que has comentado de la evaluación del desempeño. Entiendo que lo adaptáis a cada puesto, ¿no? Porque entiendo que los parámetros sean diferentes, ¿no? Claro, sí, al final se ve en cada posición, porque se ve, al final también se hace con los managers, entonces que son los que están más en el día a día, se ve realmente para esa posición y para ese puesto qué habilidades se necesitan, y también porque claro, cada plan de carrera es diferente, no es lo mismo, por ejemplo, yo que estoy en Talent Acquisition, que una persona que esté en Data no va a tener el mismo recorrido dentro de la empresa. Muy interesante. A ver, aparte de la evaluación del desempeño, hay algo que yo, por lo que voy oyendo en internet y se publica constantemente, parece que estamos viviendo una fiebre de la productividad, y más con el tema de la inteligencia artificial, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, puede ser una gran herramienta, un copiloto para ser más productivo, pero ¿cómo una empresa tecnológica no tan tangible como un producto, como una fábrica, puede medir la productividad? ¿Cómo trabajáis estos conceptos de productividad tan intangibles? Uh-huh. Aquí al final lo que tenemos es como un sistema de OKRs implantado, entonces pues hay OKRs a nivel de empresa, OKRs a nivel de departamento, y luego eso va cascadeando, ¿no? Hacia abajo, de forma que yo como individual contributor sé cuáles son mis objetivos o cuáles son mis métricas a las que llegar, y luego yo ya el cómo, digamos, por así decirlo, es como más autónomo de mi parte, ¿no? Yo puedo innovar en cierto modo dentro de mi rol, pero el cómo es como yo llegue a esos objetivos, pues es como yo considere, y eso al final va en cada persona, y cada persona dentro de Cabify sabe sus objetivos, y luego subiendo para arriba pues cada manager sabe sus objetivos, los de su equipo y demás, y pues se va midiendo así. Al final había que hacerlo de una forma que fuera, como tú dices, ¿no? Tangible y medible, porque si es como muy etéreo, ¿no? Muy poco aterrizado, es muy difícil luego precisamente en la performance review saber si una persona está performando bien o no. Claro, entonces la productividad la vinculáis muchísimo a los objetivos OKR, entiendo. Uh-huh. Sí, en función del cumplimiento de esos objetivos, eres más o menos productivo. Uh-huh. Eso es. Entonces, hay cierta libertad horaria, entiendo. Es decir, ¿vosotros entendéis que 40 horas semanales son 40 horas semanales, o tenéis cierta libertad en ese sentido? Uh-huh. Sí, aquí, por ejemplo, a la hora de lo que es entrar, tienes como una franja de entrada flexible, ¿no? Entonces, en función de la hora que entres es la hora que sales, pero luego además hay mucha gente, tenemos muchos casos de gente que, pues bueno, tiene familia, ¿no? Y a lo mejor, oye, pues entra a X hora, luego a lo mejor se lleva a los niños a la guardería, vuelve a entrar, entonces es un poco, mientras tú cumplas tus objetivos, nadie te va a mirar cuántas horas haces, si has hecho
hecho media hora más, mañana has hecho media hora menos. Obviamente está todo en la parte de fichaje a nivel legal, que eso está 100% implantado, pero me refiero a nivel de lo que es el día a día. Mi responsable no va a mirar si hoy me he salido media hora antes y mañana la tengo que recuperar, porque claro, son 30 minutos, entonces pues tengo que recuperarlos. No hay ese micromanagement, ¿no? A nivel de horarios, es en plan, si tú cumples tus objetivos, me da igual cómo te construyas, digamos, tu horario, ¿no? Durante la semana. Es un punto a favor, está clarísimo. Sí, sí, sí. Si hablamos de la parte de fidelización, aparte de lo que has comentado, que ya has dicho, bueno, pues el tema de que hay una carrera interna, que puedes tener una propia evolución dentro de la empresa, la evolución también incluso que has comentado en la formación y el desarrollo de los empleados, ¿tenéis algunas otras medidas para intentar retener al buen talento? Bueno, pues aquí al final hay toda una serie de beneficios, ¿no? Toda una estrategia de beneficios implementada. Pues, por ejemplo, alineando con la parte de formación, ya no solo hay una parte de, ¿no?, esas necesidades formativas de, oye, tienes estas necesidades, vamos a ver cómo te formamos. Eso se traduce, digamos, en dos vías. Tienen un budget de formación que se les da de manera anual, ¿no?, a los empleados, y luego también tienen acceso a una plataforma, a Coursera, la plataforma de formación, que tienen acceso ahí ilimitado, entonces pueden formarse por dos vías, tanto con ese budget que pueden comprar libros, por ejemplo, como con esa plataforma de Coursera. Luego, a nivel de también cuidar a los empleados, ¿no?, que también creo que forma parte de la fidelización. Tenemos todos los empleados acceso a una plataforma de salud mental, que bueno, tú entras ahí con tus credenciales al final de empleado, y tienes acceso ahí a psicólogos que te pueden ayudar con las problemáticas que tú tengas en ese momento. Y pues bueno, es como una forma de cuidar al empleado y darle esa plataforma de, oye, también queremos que te cuides, ¿no?, a nivel mental. Entonces, pues bueno, eso lo considero súper importante, porque no es algo que se suele ver mucho y cada vez estamos en boga, ¿no?, el tema de salud mental, y creo que es importante, pues bueno, por todo lo que hemos hablado, ¿no? Al final, si no estás bien a nivel de salud mental, no puedes rendir, no puedes ser productivo, y seguramente no te plantees pues estar a largo plazo en algún sitio, ¿no? Esto último que me has comentado me ha parecido una pasada, porque aparte que tú tienes un perfil de psicólogo, es decir, que está muy relacionado con esto, ¿qué beneficios ves? Porque me da la sensación de que muchas veces se habla de la salud mental ahora mismo como una moda o a nivel de marketing, pero hay algo mucho más dentro de todo esto. ¿Por qué crees que las empresas tienen que proteger de esta forma la salud mental de los empleados? Bueno, pues al final, por una cuestión puramente matemática, aunque ahora lo ligaré con lo emocional, pero al final estás muchas horas de tu vida trabajando, ¿no? Estás incluso más tiempo que en casa, posiblemente. Entonces, el hecho de que tener un espacio seguro dentro de tu trabajo es lo que te hace que tú te veas a largo plazo dentro de la empresa, que quieras ir a trabajar, y que sepas que si pasa algo, yo qué sé, si te pasa algo a nivel personal y por lo que sea, caes en depresión o tienes ansiedad o X, que al final está a la orden del día, que sepas que eso no te va a repercutir a nivel negativo, que no va a haber consecuencias en tu trabajo, ¿no? Y tener esa red de seguridad de decir, oye, estoy en un sitio en el que me cuidan, incluso me ponen medios para que yo pueda trabajar sobre ello, y sé que si me pasara algo no me dejarían tirado. Eso al final es un intangible, ¿no? Es como super salario emocional 100%, que hace que las personas, bueno, pues al final quieran quedarse y vean esto pues como un sitio donde poder estar a gusto, ¿no? Que al final, pues el trabajo te tiene que gustar, pero también tienes que estar a gusto, pues, ¿no?, a nivel de ambiente y de desenvolverte en el día a día, porque si no, al final, por mucho que te guste el trabajo, si estuvieras en un sitio en el que estuvieras amenazado cada vez que pasa algo, cada vez que te das de baja o cosas así, pues no estarías y no rendirías seguramente, porque no estarías alineado tampoco ni con engagement, digamos, con la organización. Totalmente. De hecho, bueno, sabes que hay un proyecto de Google que le llamaron un proyecto Aristóteles, donde con un montón de psicólogos, sociólogos y demás, hicieron un análisis de cuál era, para que un equipo funcionara bien, cuáles eran los patrones. Y detectaron uno que le consideraron el patrón más importante, que lo llamaron seguridad psicológica, bueno, es psychological safety, ¿no? Que está muy relacionado con lo que acabas de decir, con ese sentimiento de yo puedo equivocarme, yo puedo opinar, pero no me siento amenazado por la empresa. Y esto es algo que me parece que hacéis muy bien. Hemos hablado de salud física, de salud mental, pero queda la otra parte. También promovéis algún tipo de buenas prácticas, porque al final, luego lo he estado pensando, perfil tecnológico, muchas horas delante de un ordenador tecleando. Yo soy desarrollador desde hace muchos años. ¿Trabajáis también en el otro lado? Sí,
Sí, tanto a nivel de, pues bueno, hay como un budget, ¿no? Que te da como acceso a diferentes gimnasios y demás. Y luego también a nivel de más dentro de las oficinas, tanto tenemos como servicio de fisio, que bueno, es como un descuento de un sitio de por aquí y viene un día a la semana, entonces no te tienes ni que mover porque lo puedes agendar aquí y tú vas a una sala que hay aquí y tienes el fisio. Y luego también hay clases de yoga, me parece, que yo no he ido nunca, pero también las hay por ahí en no sé qué día de la semana. Y bueno, al final es como una forma de facilitar a las personas. Ok, tienes tu salud mental bien porque tienes, o al menos tienes los recursos para poder trabajarla, y luego además te ponemos las facilidades de que, oye, tienes fisio, vale, igual vas muy liado durante el día, ¿no? Durante la vida diaria, entre trabajo y demás, pero yo te doy los recursos para que tienes una sala aquí que no tienes ni que moverte del edificio. Claro. y tienes ese servicio. Y luego, pues bueno, esas clases de yoga y demás, que bueno, pues también pueden ser interesantes. No, aparte que si estáis dando una cierta flexibilidad horaria con el tema del enlace a los OKRs, también dais la oportunidad de que la gente pues haga deporte, se mueva y demás, y esto también es al final salud física. Claro, claro. ¿Cuáles son los retos a los que os enfrentáis en Cabify actualmente? Sobre todo a nivel de talento, ¿no? De cómo... Sí, pues yo creo que a nivel de talento es pues seguir captando, ¿no? El mejor talento, que nuestro proyecto siga ilusionando a la gente, que sigamos encontrando esas personas que bueno, que al final pueden estar en sitios muy chulos, pero que por el impacto que tenemos en la vida de las personas, ¿no? Muchas veces en entrevistas me lo dicen, no, es que el proyecto de Cabify me gusta porque al final voy a trabajar en un producto que o yo mismo voy a utilizar, ¿no? Que lo tengo aquí en el móvil, o lo voy a ver en la calle, o mis familiares lo pueden utilizar, y es un impacto directo, y eso genera mucho sentimiento de autorrealización, porque joder, al final están trabajando en algo que luego ven en su día a día y dicen, y se sienten orgullosos de haber trabajado en ello, ¿no? De algo que pueden utilizar sus familiares. Claro, cada día ves pasar un coche de Cabify por algún claro. lado, ¿no? Al final está muy bien eso. ¿Seguís creciendo constantemente? Es decir, si echas la vista atrás de cuando entraste, pues hace un año aproximadamente en Cabify, ahora, ¿el equipo ha crecido? ¿Sigue creciendo? Sí, al final, pues nosotros en Talent Acquisition seguimos trabajando, seguimos teniendo posiciones abiertas. Sí que es verdad que estamos más enfocados en terminar de formar los equipos, en el sentido de nos falta como ciertos perfiles muy altos que nos hagan como poner la guinda al pastel, ¿no? de los equipos. Ya no es tanto un crecimiento a volumen, es un crecimiento más pues no de calidad, de ciertos perfiles muy técnicos y muy a niveles muy altos, pero bueno, sí, seguimos en crecimiento. Al final la mentalidad que hay aquí es de un crecimiento sostenible. No queremos volvernos locos contratando y que luego pase pues lo que hemos visto, ¿no? En muchas empresas con layoffs y demás. Entonces, bueno, pues al final es un crecimiento sostenible, teniendo claro lo que queremos conseguir a futuro, y sabiendo que esto es lo que necesitamos y vamos a ir a por ello, pero sin volvernos locos, pues teniendo claro todo. Tengo una curiosidad porque he visto que tienes vinculado el link, que tiene una página de Squarespace que se llama alejandromariana.com, donde hablas de estas cosas. ¿Es un proyecto paralelo o está dentro del proyecto de Cabify? Es un proyecto propio mío que estoy lanzando, estoy comenzando, la verdad. Al final es una metodología. Al final yo, como llevo tanto tiempo trabajando en procesos de selección técnicos, ¿no? Muchas veces he visto que profesionales que eran buenos y que tenían esas habilidades técnicas podían haber pasado el proceso. Lo que pasa que lo que les ha faltado no es talento, sino es preparación del propio proceso. Entonces, bien ya sea perfiles que están buscando un cambio, perfiles ya consolidados, o perfiles que acaban de salir de la carrera o de un bootcamp, que se están reinventando, creo que es importante que haya alguien, ¿no? ahí para orientarles dentro de lo que es el mercado tecnológico, y precisamente pues alineado con eso va esta metodología que he creado, que es para ayudar a profesionales del sector tecnológico que quieran moverse o de fuera a encontrar pues un trabajo dentro del sector de la tecnología, ¿no? Les ayudo pues tanto desde la primera parte de, oye, ¿en qué punto estoy del mercado? Porque cuando sales no tienes ni idea, hacia dónde quieres dirigirte, cómo saber navegar en el mercado, cómo crear una red de contactos que te permita llegar a esos objetivos. Luego, por supuesto, toda la parte de posicionamiento, de perfil de LinkedIn, cómo tenerlo bien optimizado para que sea una máquina de ventas, que llamo yo, ¿no? Que al final estamos vendiéndonos todo el rato, pues saber vendernos bien. Y luego también toda la parte de currículum, que al final es como la puerta de entrada a las entrevistas. He incluido también, por supuesto, toda la parte de marca personal, que a mí me ha ayudado mucho durante este año que he empezado a gestionar la mía. He notado como un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera empezado a gestionar mi marca personal, no estaría aquí hablando contigo, porque esta oportunidad seguramente no se habría dado. Y quiero que la gente tome conciencia de eso y de los beneficios que puede tener de cara a visibilizarles y a visibilizar esa propuesta de valor frente a un posible empleador o posibles trabajos que les puedan salir, ¿no? Y luego también, en última fase, porque quería también como incorporar un valor diferencial ahí también, al
alineado con lo que yo sé, toda la parte de procesos de selección en sí. Oye, hay este tipo de procesos, puede haber diferentes tipos de procesos, pero bueno, vamos a trabajar sobre ellos, vale, ¿qué te han preguntado en esta entrevista? Vamos a trabajar las siguientes entrevistas, diferentes metodologías de cómo responder, ¿no? Dentro de las entrevistas, cómo negociar el salario, que al final siempre es algo que cuesta mucho. Y bueno, pues eso es un poco todo el paquete que ofrezco. Muy, muy interesante porque has visto una necesidad incluso dentro de la propia empresa, porque vosotros también como reclutadores veis esta falta a veces de preparación, entonces la oportunidad de poder ayudar también a los candidatos en esa preparación, lo cual me parece muy interesante. Además, es más, me voy a una última pregunta, porque además en el sector tecnológico, a nosotros nos consta, dentro del primer episodio de nuestra serie documental, se llamaba La Guerra del Talento. Entendemos que hay una guerra de talento. ¿Cómo veis esta guerra? Es decir, ¿hay puja por los perfiles? Es decir, ¿se está viendo que hay mucha más demanda de la oferta que hay? Ujú. Sí, al final es algo que yo llevo viendo, desde que empecé en esto, lo llevo sintiendo y cada vez hay de más. Es verdad que igual ahora no es tan como durante la pandemia, ¿no? Que sí que ahí pegó el boom y ahí sí que era una locura. Ahora igual se ha tranquilizado un poco más, pero es verdad que la demanda sigue existiendo y los perfiles que son realmente senior, que van más allá, ¿no? De lo que es picar código, ¿no? Si me voy al perfil de un desarrollador, oye, tienen una visión de producto, tienen esa comunicación con otros stakeholders, van más allá de lo que es el impacto de su propio equipo y de me das una tarea, pico el código y ya está, ¿no? Que se plantean ciertas cosas a nivel de producto, incluso a nivel de negocio, ¿no? Esa visión de negocio que también creo que deben tener pues para desarrollarse y para poder hacer un buen trabajo, ¿no? A nivel de lo que es el punto de vista del usuario y demás. Ese tipo de perfiles al final están muy demandados y pues igual que nosotros, aunque tengamos una buena marca, también hay muchas empresas haciéndolo y se nota, ¿no? Y los mismos candidatos te lo dicen, no, oye, es que yo estoy en varios procesos y tal, y entonces pues bueno, tienes que jugar ahí con esas normas del juego que son las que hay. Bueno, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente ahora mismo para ponerse en contacto contigo si quieren conocer más sobre este proyecto tan interesante? Pues la principal vía que tengo ahora mismo de contacto es LinkedIn. Ahí me pueden buscar, Alejandro Mariana, o dentro de Calify, y ahí tienen todo, porque dentro de mi LinkedIn tengo pues esta página web que has comentado, luego he lanzado también una newsletter recientemente, que también la tengo por ahí. Entonces, pues en LinkedIn es como la vía más directa para encontrarme, y nada, pues, si la gente quiere agregarme, escribirme, lo que sea, alguna vez voy un poco liado y se me llena la bandeja de mensajes, pero siempre termino por contestar. Bueno, pues solo nos queda darte las gracias, Alejandro. Yo creo que ha sido muy interesante hablar del talento, de cómo lo estáis gestionando y sobre todo hacia dónde crees que va el talento. Creo que has dado tips muy interesantes que pueden valer a cualquier profesional, que yo creo que además incluso es transversal, no depende solamente del talento tecnológico, sino en general. Muchas gracias por participar y nos vemos por las redes. Muchas gracias.